Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Gracias a Dios por este nuevo día y por una vez más que podemos tener la clase de la escuela dominical. Gracias a Dios ya se siente frío, ya los días están más fríos, así que hay que cuidarnos y protegernos de todo lo que nos pueda hacer daño. Gracias a Dios porque tenemos su palabra. Y aun cuando ustedes están en su casa y estamos así lejos, distanciados, podemos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Quiero decirles a todos, bienvenidos. Todos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, abuelitos, tíos, hermanitos, todos. Niños, que Dios los bendiga. Mucha atención para la clase que vamos a tener hoy. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Y de esa manera, pues seguimos aprendiendo de su palabra. Y se acuerdan del canto de la oración, que no se les olvide, pues vamos a practicarlo. Dice, vamos a orar, cerrando nuestros ojos, inclinando nuestro rostro, juntando las manitas, vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos das la vida. Te damos muchas gracias porque nos cuidas y estás con nosotros. Te damos gracias por tu gran amor, por tu palabra que podemos leer y aprender de ella. Bendice a los niños en sus casas, cuídalos, Señor. El tiempo está frío y yo te ruego que los guardes de toda enfermedad. Bendice sus padres, bendice su casa. Cuídalos, amado Dios, y ayúdales en los estudios que ellos tienen durante la semana. Ábrenos el entendimiento y ayúdanos a estar atentos a la enseñanza de tu palabra hoy. Que sea de gran bendición en nuestras vidas y que podamos ser obedientes a lo que tú nos enseñas. Te pedimos todo esto con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, aquí tengo la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios. La enseñanza que vamos a tener hoy aquí se encuentra y es en Hechos, el capítulo 3. Vamos a leer, les voy a leer una parte de la historia que vamos a tener hoy. Y quiero preguntarles a ustedes, niños y a todos los que están viendo la clase, ¿alguna vez les han dicho, shh, cállate? No digas eso. ¿Les han dicho alguna vez? Si no les han dicho, hay muchas personas y niños que sí les han dicho, cállate, no hables, no digas eso. Pues la historia que vamos a tener hoy se trata de alguien que le dijeron, ya no hables, shh, cállense, ya no digas eso. Y se trata de una historia de dos hombres que iban a ir al templo. Nosotros por lo pronto y por mucho tiempo que hemos estado, el templo ha estado cerrado, no hemos podido venir al templo, pero seguimos en nuestras casas orando, leyendo la palabra de Dios y adorando al Señor, a Jesús. Y así vamos a seguir haciendo porque no sabemos todavía hasta cuándo vamos a poder reunirnos. Nos queremos cuidar y queremos cuidar a cada uno de ustedes. Por esto, de esta manera, estamos aprendiendo de su palabra. Yo voy a leerles, aquí pongan mucha atención y si tienen una Biblia, ustedes también pueden leer en Hechos el capítulo 3. Yo voy a leer y ustedes pongan atención lo que dice la Biblia. Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos.
Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Esta es la historia de un hombre que no podía caminar. Dice la Biblia que era cojo. Aquí les voy a poner estas láminas. Les voy a poner cuando Jesús se fue al cielo, que resucitó y que se fue al cielo, dejó para todos, no solamente para Pedro y para Juan, para todos nos dejó un trabajo, una tarea, un encargo, y era de hablarles a otros de su amor, de Jesús, de Dios, de la salvación. Eso, se fue Jesús al cielo y dijo: les encargo que les hablen a todos, a donde quiera que vayan, hablen, que habláramos de Dios, del amor de Dios. Y aquí vamos a ver que Pedro y Juan obedecieron a lo que Jesús les había dicho. Dice la Biblia que fueron al templo. El templo es un lugar muy importante a donde podemos ir. Y ellos fueron en el día en la hora en que se hacía la oración. A muchos no les gusta ir a la oración, a las reuniones de oración, y no saben de la bendición que se pierden, porque es muy bueno orar. Pedro y Juan fueron al templo a la hora de la oración, iban para orar. Y cuando iban a entrar, vieron que en la puerta estaba un hombre. Ya estaba grande, dice la Biblia que tenía más de 40 años. Estaba sentado porque no podía caminar. Estaba enfermo de los pies, de las piernas. Lo iban y lo sentaban, y era el trabajo que él hacía, pedir limosna. ¿Me das dinero? ¿Me das para comer? Pedía limosna a la entrada de la puerta. Aquí vamos a ver cómo Pedro y Juan les hablaban a otros de Jesús, y estaba al entrar a la puerta este hombre. Aquí lo vemos, miren, aquí lo vemos. Él está allí sentado, tiene un bastón, un palo para poderse apoyar, porque no podía caminar. Y allí tenía un platito donde ponía las monedas que le echaban. Si alguien le daba una moneda, él la tomaba y la ponía en el platito. No podía caminar. En ese momento llegaron Pedro y Juan. Aquí los vamos a ver. Eran Pedro y Juan. Iban al templo a la hora de la oración. Iban a orar, a orar. Entonces, el cojo, el hombre que no podía caminar, estaba allí a la puerta y les dijo, les pidió dinero, les pidió para que le ayudaran. Entonces ellos, Pedro y Juan, le dijeron, míranos. Y el hombre se les quedó viendo, pensando que le iban a dar unas monedas. Pero Pedro le dijo, mira, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te vamos a dar. ¿Y saben qué era lo que tenían?
tenían a Jesús en su corazón, conocían de Jesús y querían que el cojo también conociera de Jesús. Y le dijeron, no tenemos ni dinero, no tenemos plata ni oro, pero conocemos de Jesús y te vamos a hablar de su poder y de su amor. Entonces le dijeron, levántate y anda. Y miren, aquí está el que no podía caminar, el cojo, estaba de pie. Ya tiró a un lado, ahorita vamos a ver cómo tiró a un lado el bastón, el palo que tenía para poderse ayudar a caminar, a apoyarse. Y cuando ya lo dejó, aquí vamos a ver, miren, lo está parado. Pedro y Juan le dijeron, en el nombre de Jesús te pedimos que te levantes y andes. Aquí vamos a ver cómo mucha gente que estaba allí se dio cuenta del milagro que habían hecho. No lo habían hecho Pedro y Juan, lo había hecho Dios. Dios, usando a Pedro y a Juan, hizo que este hombre, aquí está, y el palo, el bastón, aquí lo tiene, y toda la demás gente estaba viendo el milagro que se había hecho en este hombre que por mucho tiempo estuvo sentado a la puerta del templo pidiendo limosna. Ese día que fueron Pedro y Juan fue un día que nunca iba a olvidar este cojo, porque fue cuando sanó. Aquí vemos, miren, aquí está la muleta o el bastón o el palo que tenía el cojo. Pero hubo alguien que se enojó, que se molestó por lo que habían hecho Pedro y Juan, y eran las autoridades. Eran las demás personas que estaban en autoridad y que dijeron, ¿por qué hicieron eso? ¿O en el nombre de quién hicieron eso? ¿Quién les dio ese poder para sanar a este hombre que por tanto tiempo estaba allí sentado a la puerta? Y ellos le dijeron, fueron hasta los soldados a ver por qué habían hecho eso. ¿Es malo, está mal pedirle a Dios que sane a un enfermo? No, ¿verdad? Pero estos hombres se enojaron y luego fueron los soldados a decirle, a aprender, a decirles, ¿por qué hicieron esto? Estos eran Pedro y Juan. Pero ellos dijeron, ay, aquí están, miren, muy enojados los gobernantes. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Pensaban. ¿Qué vamos a hacer? Porque no queremos que sigan hablando de Jesús. Ellos les decían, no quiero que hablen. Y aquí vamos a ver cómo le estaban diciendo. Miren cómo le tienen allí el dedo. Y le decían, no quiero que vuelvas a hablar de Jesús, de ese hombre. No quiero que vuelvan a hablar. Miren, ¿es malo hablar de Jesús? ¿Que otra gente conozca de Jesús? No, ¿verdad? Pero estas personas ignoraban la palabra de Dios. Y nosotros podemos ser tan valientes como fueron Pedro y Juan. Ellos dijeron, no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos, con el poder de Dios, fue Dios el que hizo todo, sanó al enfermo, al cojo, al que no podía caminar. Y cuando ya sanó, no se fue para su casa, no, él entró con ellos al templo, dice que saltando y alabando a Dios. Reconocía que Dios era el que había sanado su cuerpo, había usado a Pedro y a Juan. Nosotros también podemos ser así como Pedro y Juan, no tener miedo a hablarles a otros, porque es necesario que toda la gente conozca
que Jesús les ama, que Jesús es el único Salvador. Y Pedro y Juan no tuvieron miedo, aunque los amenazaron. Ellos dijeron: nosotros creemos en el Dios grande, en el que hizo los cielos y la tierra, el que tiene todo el poder. Y oraron, y aquí vamos a ver cómo estaban orando, todos orando, alabando a Dios y dándole gracias por el milagro que había hecho en ese hombre cojo, en ese hombre. La Biblia nos dice que nosotros debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Miren el texto y lo vamos a aprender. Dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo decimos otra vez para aprendérnoslo. Dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estos hombres les dijeron: ya no quiero que hables, no hables en nombre de Jesús, no hables, cállense, no hablen. Pero Pedro y Juan dijeron: no podemos dejar nosotros de decir lo que hemos visto y oído. Jesús ya se había ido al cielo, pero les dio una tarea, un encargo. Y ellos dijeron: es necesario obedecer. Nosotros vamos a seguir hablándoles a las demás personas. Y no les tuvieron miedo a las autoridades ni a los soldados. Es un ejemplo que tenemos tú y yo. Tú, aunque seas un niño, aunque seas un adolescente o un joven, aunque seas los papás o los abuelitos, podemos ser también valientes, como Pedro y Juan, que no tuvieron miedo de hablarles a otros de Jesús. Y cuando vieron esta sanidad, que fue sano este hombre, la Biblia dice que muchos creyeron en el Señor. Muchos. Necesitamos hablar tú y yo de Jesús para que muchos conozcan del amor de Dios y de que Jesús es el único Salvador. En este tiempo que estamos viviendo de pandemia, donde el coronavirus ha enfermado a mucha gente, ¿qué podemos hacer nosotros? Orar. Si no podemos ir al templo, podemos en nuestra casa orar por los enfermos, orar por los que trabajan en los hospitales, en esas clínicas donde atienden a muchos enfermos. Eso podemos hacer desde nuestras casas. ¿Y sabes qué? Dios oye, Dios atiende a la oración. Así que no debemos de dejar de estar orando por los enfermos y por los que no conocen de Jesús y por los que trabajan en los hospitales. Gracias a Dios por esas personas, hombres y mujeres que trabajan en los hospitales ayudando a los enfermos de coronavirus. Gracias a Dios. Pues en medio de este tiempo difícil, nosotros podemos seguir hablándoles a otros del amor de Dios, hablándoles de Jesús, así como lo hicieron Pedro y Juan. Y podemos decir lo que la Biblia nos dice en este texto. Mire, dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tal vez no puedan decir: ay, ya no me digas nada, ya, no me digas nada. Recordemos lo que la Biblia nos dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y qué nos dice Dios en su palabra? Háblales a otros para que conozcan del amor de Dios y de Jesús. Así que eso podemos hacer tú y yo. Hagámoslo para que otros también se maravillen de las cosas grandes que Dios hace. Esta es una clase muy bonita y muy importante y que debemos de obedecer a lo que Dios nos dice. ¿Qué te parece? ¿Quieres ser como Pedro y Juan? Yo sí quiero ser.
Quiero ir, mientras no podamos ir al templo a orar, bueno, yo lo voy a hacer en mi casa. Tú también lo puedes hacer en tu casa. Y cuidémonos, gracias a Dios, porque tenemos una casa, tenemos ropa para vestirnos, tenemos cobijas. Cuidémonos. Así que gracias a Dios por su amor y por su palabra. Decimos la última vez el texto, ya no le debemos de saber. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esta cita la encontramos en Hechos 5:29. Que Dios nos bendiga y gracias a Dios por la enseñanza de este día. Vamos ahora con mucha alegría, como debe de ser y como lo dice su palabra, a dar la ofrenda. Aquí tengo yo mi cajita de la ofrenda y dice la Biblia que lo debemos de hacer como propuso en nuestro corazón. No con tristeza, no den la ofrenda con tristeza, ni por necesidad. Dice, porque Dios ama al dador alegre. Así que yo alegre y dándole gracias a Dios, doy mi ofrenda. Aquí está mi ofrenda. Muy bien. Vamos a orar para darle gracias a Dios y se ha terminado esta clase. Oremos. Bendito Señor, muchas gracias porque nos enseñas en tu palabra a no tener miedo, a no callarnos. Danos, Señor, valor. Danos, Señor, el poder hablar de Jesús a otras personas. Y aún en medio de este tiempo difícil que estamos viviendo de pandemia, donde mucha gente se ha enfermado del coronavirus, nosotros podemos estar orando por ellos, por esos enfermos, y orando también dándote gracias por quienes trabajan en los hospitales. Ayúdalos, cuídalos, Señor, y gracias por el trabajo que ellos realizan. Bendice a cada niño en su casa, a cada adolescente, joven y adulto, y que seamos unas familias que te amamos y que oramos en nuestra casa. Bendice la ofrenda que cada niño ha depositado en su casa. Y te damos gracias porque tú nos amas, nos cuidas, nos ayudas, nos proteges, estás con nosotros. Muchas gracias, mi Dios, muchas gracias. Y ayúdanos a hablar con poder a otros de Jesús, a no tener ni miedo ni vergüenza, sino hablarles de que solo Jesús es el único Salvador del mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga, los amo mucho, a cuidarnos mucho porque ya está haciendo frío. Que Dios los bendiga. Bye.